La clase de hoy va a ser Herbolaria Femenina, los orígenes. ¿Dónde es que surge esta forma de tratar la herbolaria como algo independiente y propio de las mujeres? Esto implica la relación con la ciencia, con la magia, con la brujería, con la espiritualidad. ¿Sí? Así, miren. Bueno, así, como bruja. Curar a las mujeres a través de las hierbas, curar a las mujeres a través de la voz, curar a las mujeres a través del canto, implicaría saber a ciencia plena qué es lo que está pasando en el cuerpo. Las herramientas como el canto, las herramientas como las hierbas, las herramientas como la danza, como los ejercicios, como preparaciones desde pomadas, cremas, este, infusiones, mezcla de plantas, implica que nosotros conozcamos el cuerpo humano. Hoy por hoy nos encontramos cada vez con más talleres, con más cursos, con más reuniones de mujeres en círculo, en donde nos juntamos a hablar de nuestros padecimientos y generar a través de saberes conjuntos una herramienta amable y a bajo costo para curarnos. Esto está genial, es hermoso, pero también requiere de responsabilidad y compromiso, de que exista un conocimiento pleno del cuerpo y de las plantas o de los tratamientos que estemos utilizando, ya que el utilizar de una manera incorrecta estos tratamientos implica acceder a infecciones, acceder a fríos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos una vaporización, nos metemos a una a que nos a hacer una vaporización, eh, podemos sentirnos aliviadas, pero si no nos tapamos, si no nos cuidamos durante el trayecto y la preparación previa para hacer nuestras vaporizaciones, podemos encontrar con que nos lastimamos, con que nos enfriamos, con que generamos inflamación dentro de nuestro cuerpo al no prepararnos correctamente antes y después de la vaporización. Así, estos conocimientos que están circulando y que son parte del conocimiento tradicional para tratar malestares propios de la reproducción humana, pueden llegar a ser dañinos si es que no sabemos cuál es la preparación en torno que deberíamos de cuidar. Muchas veces estas prácticas espirituales y prácticas en donde buscamos a través de la sanación de manera natural curarnos, implican que haya mucha fe, haya mucha confianza. Y en este curso, en este diplomado y los conocimientos que comparto, implica la discusión en torno a cómo acceder a estos tratamientos. O sea, verificar en cada una de estas fases que se tienen previas a una terapia en círculo de mujeres, a un acceso a la eh, al rebuscar en el pasado de la familia, cómo se ve a las mujeres, o al acceder a los recuerdos de nuestra primera menstruación, nosotras deberíamos de estar preparadas junto con las personas que nos brindan estos apoyos. Así, el objetivo de este diplomado es acompañarnos de una manera verificada, de una manera en donde nosotros estemos conociendo cuáles son las desventajas que tienen las plantas que usamos, cuáles son las ventajas que tienen estas plantas y a qué tipo de personas les vienen bien y a cuáles no. Como les decía, la curación a través de la herbolaria
la curación a través de prácticas emocionales y prácticas que mueven esta parte profunda de cada una de nosotras, tiene una gran carga de fe. Muchas veces he estado en lugares en donde hay prácticas de sanación y las personas dicen, tú confía en la planta, tú confía en el proceso. Y definitivamente es necesario. Pero nosotros también debemos de cuidar el agua limpia que usemos durante el proceso. Nosotros también tenemos que cuidar la temperatura con la que hagamos los procesos. Nosotros también tenemos que cuidar y conocer con qué planta estoy trabajando y cuáles son sus características, cuáles son su campo de acción y qué elementos, qué relación tiene con el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita acabo de arrancar de aquí de enfrente de mí, que tengo un florero con plantas secas, que así las seco, me encuentro con un cempasúchil, una planta de gran tradición mexicana, una planta con la que nosotros tenemos una relación eh, cultural, económica, social y tiene también efectos sobre el cuerpo que nosotros debemos de conocer. Cuando nosotros utilizamos plantas como el cempasúchil o como el pericón, estamos usando plantas del grupo de los tagetes erecta y tagetes lúcida. Estas plantas a veces me confundo. A veces le digo lúcida el cempasúchil y a veces le digo erecta eh, al pericón. Pero nosotras vamos a estar teniendo plantas del grupo tagetes, que significan una familia botánica que comparte características. Y esas características es que tiene sustancias que son relajantes, que tiene sustancias que van a calmar y a sedar el cuerpo, que nos van a bajar una inflamación porque ambas comparten características que son el anisol, una sustancia relajante por la cual huele anís, y la tagetina, una sustancia que que es un esteroide y que provoca dentro del cuerpo la desinflamación. Estas plantas, nosotros necesitamos conocerlas hasta qué punto pueden llegar a afectar a algunas personas. Por ejemplo, en el caso del pericón, nosotros encontramos una planta que abre muchos recuerdos, muchas emociones, porque tiene un gran aroma. Porque este aroma, ahorita que la hice lo del aroma, lo soltó, ¿no? Brilló. La planta, las plantas son organismos que cuando nosotros cortamos, cuando nosotros secamos, dejan literalmente de estar vivas, pero tienen intercambio con la materia viva que somos nosotros por ser material orgánico. Entonces nosotros siempre vamos a estar teniendo interacciones. Algunas interacciones son mentales, tienen que ver con los recuerdos, algunos tienen que ver con eh, un contacto de sustancias, o sea, cómo reacciona mi cuerpo ante una sustancia que baja los niveles de alerta. Cómo reacciona mi cuerpo ante una sustancia que sube los niveles de alerta como el café o como el cacao. Ajá. ¿Qué interacción tienen entre sí con mi historia? Entonces nosotros estaremos analizando en qué personas podemos usar ciertas plantas y en cuáles no conviene. Esto también lo vamos a sumar a hechos como qué significa cada una de los padecimientos y de las enfermedades que surgen durante la menstruación. Nosotros vamos a tener padecimientos como el síndrome de ovario poliquístico.
en donde los óvulos se empiezan a enquistar y quedan dentro del ovario atrapados, generando eh, el crecimiento eh, e indiferenciación de cada una de los mecanismos que deberían de producirse durante la menstruación. Así, este padecimiento implica una serie de malestares como el crecimiento del vello púbico, como la acumulación de grasa, como cambios metabólicos que implican que aunque tú comas poco, te cuesta trabajo mantener un peso, cambios emocionales y una respuesta ante el mundo que tiene que ver con todo eso que está viviendo esta mujer. Así, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta mujer está viviendo este problema. Pero hay otros problemas durante la menstruación que se pueden presentar, que puede ser la ausencia del sangrado o una presencia constante. Una presencia constante podría implicar que esta mujer le cueste trabajo ir a la escuela o al trabajo. Esta presencia constante implica que haya descompensaciones a nivel nutricional y a nivel del desempeño de la vida cotidiana debido a la pérdida de sangre, a la constante reposición del tejido del endometrio, que es el que va a sacar ese sangrado. Tenemos otros padecimientos como los miomas, que es el crecimiento desmedido de ese tejido que provoca tumoraciones, provoca sangrados, provoca malestares que significarían que tampoco pueda tener una actividad productiva esa mujer. Así, el reconocimiento de cada uno de estas problemáticas, ¿no? Como también la ausencia. Alguien alguna vez en mis cursos presenciales me preguntó, me dijo, ¿y para qué vamos a querer menstruar? Y yo dije, ¿no? Porque ¿qué significa el menstruar? ¿Qué significa el sangrar? Bueno, el sangrar significa que cambias, que renuevas, que ahora tienes un nuevo tejido todo listo y tenemos nosotras las mujeres la posibilidad de tener todo un ciclo completo de una vida completa, literal. Es un óvulo que podría dar lugar a una vida nueva dentro de tu cuerpo. Y eso, la conciencia de eso implicaría el empoderamiento. El problema es que nos vemos en estos casos de miomas, en estos casos de quistes, en estos casos de descompensaciones que implican que muchas mujeres nieguen este propio poder, que muchas mujeres prefieran no tener la posibilidad de renovar todo su cuerpo, porque eso es lo que significa el ciclo menstrual, la renovación constante de piel. Por eso nos vemos muy mal en ciertos aspectos de nuestro ciclo y por eso hay veces que nos vemos muy, muy bien. Porque estamos renovando un ciclo completo al mes. Entonces eso y la conciencia de eso implica un gran valor, un empoderamiento, una posibilidad enorme de ser físicamente mejor, de ser intelectualmente y emocionalmente mejor. El asunto es el desconocimiento de lo que esto significa, lo que nos deja atrás, lo que nos deja en la cama, lo que nos deja fuera de una actividad laboral. Entonces, nosotras, lo que busco a través de compartir estos conocimientos es que nosotras podamos
entender, comprender y tratarnos adecuadamente para potencializar cada uno de estos efectos. En la herbolaria femenina, la búsqueda se da a través de esto que estamos viendo, el caldero y una mujer. Pero antes de eso, esto es muy medieval, muy europeo, pero antes de eso, durante las épocas eh, de las poblaciones nómadas, donde había pequeñas comunidades que formaban grupos que iban migrando en diferentes direcciones, la cura, el curar los cuerpos, tiene que ver con sostener a la manada, con sostener al grupo, con que todos, con que no puedas perder a alguno de ellos. Y cada mes las mujeres de todos los grupos humanos hemos tenido esta visible eh, pérdida de sangre que generó y ha generado hasta la actualidad mitos, leyendas y conocimientos en torno a la observación del cuerpo que lo está viviendo. Así se reconoció en la antigüedad, desde la antigüedad, que existía una relación entre el sangrado y la posibilidad de tener bebés. También hubo momentos de desconocimiento muy largos en la historia en donde no se relacionaba esta posibilidad de tener bebés con el sangrado, sino simplemente que algo les pasaba a las mujeres y que estaba relacionado con la luna, con la tierra. Así, cuando se empieza a estudiar por estas personas que de manera pues curiosa, empiezan a aprender sobre el cuerpo, se empiezan a desarrollar también la relación con los elementos de la naturaleza para tratar. Para que una planta o un mineral o un clima determinado sean considerados medicinales, sean considerados útiles para algo en específico, se tiene que tener propiedades curativas o preventivas para algún conocimiento, para algún padecimiento. O sea, la enfermedad existe y también existe la cura. Ajá, también existe una interrelación entre los elementos de la naturaleza y el cuerpo humano. Los elementos de la naturaleza los encontramos como la tierra, como el agua, como el aire, y cada uno de estos puede tener un impacto en los cuerpos. Nosotros encontramos que existen, nosotros encontramos que existen esas, vamos a ponerme grande, y así me voy a ir moviendo. Nosotros tenemos que existen estas nutrientes, ajá, que van a darle al cuerpo ciertas posibilidades. Nosotros tenemos el agua como el agua de mar o el agua de río, que tienen propiedades diferentes y específicas que tienen un impacto en los cuerpos. En estos mundos antiguos en donde la diferencia entre la vida y la muerte era muy sutil, se desarrolló un gran conocimiento en torno a las plantas. Y algunas personas piensan que solo son algunas plantas las que tienen un impacto en la salud, o que solo son ciertos mares, ciertos ríos. Sin embargo, todas las plantas tienen una afinidad genética con la humanidad. Todas las plantas tienen una afinidad olfativa, ajá, hay recuerdos, hay una memoria que existe dentro de la corteza prefrontal, aquí pegada a la nariz, que hace que nos inclinemos a ciertas cosas y a otras vayamos huyendo porque nuestro sistema de memoria evolutivo ahí está presente y está actuando.
Así, todas las plantas tienen esta afinidad genética con la humanidad, eh, y nosotros vamos a estar utilizando esta afinidad con conocimiento. Nosotros vamos a encontrarnos con que las plantas han generado muchas sustancias que son parecidas a las nuestras. O sea que cuando nosotros nacimos en México, con las circunstancias que ha tenido nuestro país, ajá, temblores, inundaciones, calores excesivos, fríos excesivos, las plantas tienen la posibilidad de generar sustancias que las permiten defenderse de todo esto. Eh, entonces, nosotros vamos a estar viviendo estas diferencias junto con las plantas. Pero las plantas crean posibilidades propias que cuando pasan por la masticación, por una infusión, por una preparación, pueden llegar a ser biodisponibles para nosotros, o sea, sí las podemos utilizar. Mientras que así hay veces crudas, no te van a hacer nada. Un ejemplo cotidiano de esto son los alcaloides. Los alcaloides como el café, como el tabaco, como la marihuana, sustancias específicas que tienen, se llaman alcaloides. El café tiene cafeína, ese es su alcaloide. La marihuana tiene un montón de alcaloides, entre los que ahorita podría decirles el tetrahidrocannabinol, que es una sustancia que te pone en un estado de alerta y atención plena. El café tiene la cafeína y nos pone igual en un estado de alerta y de atención plena. Pero la diferencia entre ambos es que el café, es que la marihuana tiene otras sustancias que ayudan a inhibir este estado de alerta y a veces esa atención plena se va a quedar con personas abstraídas del mundo. Mientras que el café lo que utiliza son los azúcares de tu cuerpo, son las sustancias que tiene tu cuerpo para ponerte en estado de alerta. Esto durante la menstruación debería de ser un conocimiento que todos tuvieran. Así, todas deberíamos de saber que cuando tú te tomas un café durante tu sangrado menstrual, puedes llegar a irritarte mucho. ¿Por qué? Porque el café no solamente tiene la cafeína, tiene ácidos cafeicos que irritan el estómago, que irritan el cuerpo y que te hacen así. Ajá, es una sustancia astringente. Eso no se necesita durante la menstruación, porque la menstruación es un estado del cuerpo de reconstrucción, en donde generamos una nueva célula, un nuevo óvulo, y entonces lo que significa y lo que necesita el cuerpo es alimento. Ajá, entonces todas aquellas que instintivamente hemos sentido muchísima hambre para durante nuestro día 1, 2 y 3, sepan lo que lo están haciendo muy bien. Que ustedes están conectadas con su cuerpo, que ustedes están sintiendo todos estos cambios como algo que les está avisando su cuerpo. Entonces, nosotros y las plantas tenemos afinidad específica y esa afinidad es algo que si nosotros sabemos eh, utilizar en torno a cuál es el requerimiento durante cada una de las fases, si nosotros sabemos cuáles son las sustancias que tienen estas plantas, entonces nosotras podríamos llegar a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida y a utilizar nuestros cuerpos como el vehículo que tenemos para relacionarnos con el mundo.
Así, nosotros los humanos hemos utilizado las plantas para nuestro desarrollo y no necesariamente todas las plantas se utilizan para los tratamientos. Por eso, esta fe de la que les hablaba al principio, con la que se utilizan las plantas, debería de ser sustituida por el conocimiento de cómo deben de utilizarse, si se tienen que hervir o se tienen que comer crudas o cocidas o se tienen que beber, porque cada una de estas preparaciones nos va a hacer una diferencia. Las diferencias que vamos a tener en el caso que les comenté es que si nosotros no tuviéramos los granos de café secos, pasados por un secado, luego molidos, ¿no? Como se debe de moler el café, y luego infusionados, nosotros no tendríamos las características que habíamos enumerado del café, ¿no? De subirnos, ponernos súper despiertos, después de haber estado súper dormidos, con una toma de café o una taza de café, sentir que estamos listos para cualquier actividad. Luego, vamos a tener que hay estas otras, estos otros usos que tenemos con las plantas, que va a ser el de la marihuana, ¿no? Mi otro ejemplo. Nosotros necesitamos que esa planta esté totalmente seca para que esas propiedades existan. Cuando no están, cuando la planta está fresca, nosotros no tenemos la cristalización del alcaloide. Por tanto, después tiene que pasar por combustión, por haber sido quemada la planta, para que esa propiedad salga y pueda ser asimilada por los cuerpos. Así, cada una de las plantas que nosotros conozcamos y utilicemos para cuidarnos, tiene que pasar por un proceso que potencie ese efecto que buscamos. Las plantas pueden tener efectos hormonales. Las plantas dentro de su desarrollo requieren de reguladores hormonales. Las plantas producen hormonas que les permite controlar toda su actividad metabólica, es decir, crecer, reproducirse, morirse. Nosotros también cuando nos vamos a morir producimos hormonas y aromas que están diciendo a todo el cuerpo, nos va. Y también cuando nosotros estamos reproduciéndonos, en cada ciclo menstrual estamos teniendo una serie de actividades hormonales únicas y específicas para ese momento. El reconocimiento de qué es lo que está pasando puede hacernos la diferencia entre pasarlo muy mal durante nuestro sangrado a pasarlo súper bien. La diferencia entre el conocimiento hormonal de nuestros cuerpos implica que diagnósticos como la infertilidad en las mujeres de SOP pueda ser retomado, reconstruido a partir del uso de plantas o en la medicina fármacos o preparaciones como pomadas, bálsamos, que hagan que nuestro cuerpo produzca las hormonas que necesitamos para que esa posibilidad no sea perdida. Nosotros, ante el reconocimiento de las hormonas de nuestro cuerpo, podemos utilizarlas para sentirnos mejor cuando estamos pasando por un periodo de estrés y ansiedad que se pueda ver reflejado en nuestra menstruación y hacerla desaparecer. Hace rato les decía que por qué era tan importante tener nuestro sangrado. Y nuestros sangrados son muy importantes porque nos permiten abrir cada nuevo ciclo. Nos permiten tener nueva piel, ¿sí? Recambio de piel. Nos permiten reacomodar mejor nuestros cuerpos, nuestra grasa.
nos permiten crecer en el caso de las adolescentes, desarrollarnos adecuadamente y, en fin, tener vidas plenas. O sea que si nosotros no cuidamos nuestra menstruación desde jóvenes, desde pequeñas, muy probablemente nos encontremos con climaterios, menopausia, difíciles y vejez, ¿no? Complicadas. ¿Por qué? Porque significa cuidar tu gran tesoro, cuidar tu cuerpo. Así, cada fitohormona, de acuerdo con su estructura química, son capaces de realizar interacciones entre nosotros y ellas. Así, a nivel de olfato. Y claro, con una infusión, y claro, con una ingestión, y claro, con un baño, y claro, con una vaporización. El asunto es saber cuál, cómo, cuándo y por qué. Las principales fitohormonas que tienen las plantas son utilizadas en el crecimiento vegetal como las auxinas, giberelinas, citoquininas, y esas, cuando nosotros las consumimos en los momentos adecuados, incluso ayudan a que los propios procesos metabólicos puedan eh, copiar a los de las plantas. Así, y por eso existe la alimentación, porque nosotros utilizamos lo que otro metabolismo ya tiene. En el caso de la carne, utilizamos lo que hizo el animal, lo que lo hizo fuerte, lo que construyó para vivir. Y en el caso de las plantas, nosotros hacemos ese mismo proceso. Utilizamos lo que esta planta está produciendo para tener su plenitud. En las plantas nosotros vamos a tener, voy a apagar ahí algunos micrófonos. Ah, entonces nosotros vamos a encontrarnos con algunas plantas que van a ser súper importantes para la estabilidad y el beneficio de nuestro desarrollo hormonal. Tenemos un caso que es el de la soya. El de la soya es una planta que es muy utilizada en todo el mundo y que implica una super producción que está presente en galletas, en carne, en la industria cárnica, en la leche, y que nosotros podemos leer hecho con lecitina de soya. Ajá. ¿Por qué? Porque es una planta de rápido crecimiento que produce proteínas. Así, nosotros vamos a tener una fuente de producción de proteínas, que son las herramientas con las que nosotros construimos los músculos, a partir de una planta. Y las plantas tienen un crecimiento corto. En un año, en meses, nosotros podemos tener beneficios similares a los que tenemos en las proteínas animales a través de las plantas. Las plantas nos ayudan a prevenir trastornos cardiovasculares, a reducir el colesterol, a aliviar trastornos de la menopausia y menstruales al presentar isoflavonoides, fitoestrógenos, y nos ayudan a prevenir la osteoporosis por la reducción de estrógenos femeninos en la madurez. Pero si las consumimos en exceso, ¿qué es lo que está pasando ahorita con las industrias que están sustituyendo la proteína de soya para hacer más nutritivos sus productos? Estamos también teniendo una alta cantidad de hormonas que son estas, isoflavonoides y fitoestrógenos, son estrógenos de origen vegetal, son hormonas que la planta produce y que son similares a las nuestras. Las plantas no las produce para lo mismo que que nosotros, o sea, no le crecen mamas ni se le hace más fina el rostro o más suave la piel. Eso nos pasa a nosotros cuando tenemos esta hormona. En las plantas
Estos estrógenos le ayudan a tener más firmeza y y un crecimiento de sus tejidos, como más estructurados. Entonces, eso le ayuda a producir proteína. Cuando nosotros tenemos este tipo de consumo en sobremedida, también podemos afectar nuestros ciclos y llegar a feminizaciones en el caso de niñas muy jóvenes o incluso niños. Así, el conocimiento de estas plantas implicaría cuándo sí y cuándo no. Yo todo esto lo aprendí porque estudié biología. ¿Está? Descenso, ya que tuvimos como este asunto de, no me presenté, aquí estoy. Eh, yo lo aprendí porque soy bióloga, entonces integro dentro de mis clases, así como ahorita les voy a meter mi currículum en la mera interrupción, cuando ya estaban interesadas en el gran y maravilloso mundo de las plantas. Yo yo soy bióloga molecular, entonces me interesan las células, la genética y cómo esto tiene un papel en el cuerpo. Estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después tomé una maestría en la Universidad de Barcelona, se llama Universitat de Barcelona porque ellos son catalanes, entonces hablan un español como tanto, un español ahí con palabras distintas. Y ahí estudié una maestría que allá se llaman máster en gestión sostenible. Luego, al mismo tiempo que estudié biología, estudié antropología. Y esto ha hecho que integre mucho del conocimiento tradicional de esta historia que les decía de la brujería, de la magia, de los grupos africanos móviles, ¿no? Y cómo es que empieza a surgir la medicina. Eh, Hice un trabajo que fue muy conmovedor para mí, que es que es en el lugar donde ahorita vivo. Espero que se vea el video, me avisan si no se ve. Es un comercial. Este, yo trabajé en un proyecto arqueológico que se llama Tlatoani, en Tlayacapan, y en este proyecto, que ahorita puse compartir pantalla, entonces espero que se esté viendo. No se está viendo, ya lo veo. Acá se los pongo. Yo trabajé en este proyecto y eso me abrió el mundo de las plantas como efecto etnobotánico. Y aprendí muchísimo, estuve un año en ese proyecto, en la parte de campo. ¿Cuáles son las plantas que están relacionadas a los ritos que se efectuaban aquí? Tenemos la teoría de que aquí existía un jardín botánico para las actividades de los pobladores. Para apoyar esta hipótesis hemos colectado plantas de uso medicinal a los que se les ha identificado los usos que los habitantes actuales de Tlayacapan refieren para estas plantas, así como los usos que refieren las bibliografías y los códices acerca de estas plantas. Tenemos entre estas plantas consideradas sagradas, plantas curativas. Las plantas sagradas que hemos encontrado aquí pues son el toloache, la datura estramonio, el manto de la Virgen o loyuki, el ahuehuete, el huizache, el huahuate, muchas otras plantas que en la actualidad tienen usos importantes. Efectivamente, tal y como lo menciona la arqueobotánica Mirza Aguirre, hoy en día,
medio del gran colorido de los mercados de Tlayacapan, aún es posible encontrar, junto a tantos otros productos agrícolas, las tradicionales plantas medicinales que nos recuerdan la herencia prehispánica que nos legaron nuestros antepasados. Mientras tanto, en el centro de acopio observo a Mirza preparar, con sumo cuidado, las muestras de plantas y de tierra que ha recolectado en las laderas del cerro. Pero esto es tan solo una parte de las labores que desempeña en los trabajos arqueológicos del Cerro del Tlatoani. Dentro de las actividades que aquí estoy realizando es tanto el herbario, ¿no? Hacer la catalogación del herbario, como la excavación en campo, para así poder completar estas teorías, ¿no? Saber si realmente nosotros nos estamos acercando a la realidad que vivían los individuos que habitaban el Tlatoani. Tu trabajo no tiene por qué ser. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea flujos de trabajo. Bueno, entonces, este fue un proyecto que me ayudó a entender de manera profunda qué es lo que pasaba entre las plantas y este profundo conocimiento que tienen las poblaciones originarias de México. De ese proyecto saqué este libro, que es Flores Comestibles de México y el Mundo, y fue tal cual un proyecto que me atravesó, en donde yo, este fue muy hermoso, ¿no? Que fue como esta posibilidad alimentaria que tienen algunas regiones del país y que está en desconocimiento, ¿no? Está olvidada y que esa posibilidad, ¿no? De comer flores en la vida cotidiana lleva también efectos curativos, mágicos y emocionales, parecido a los proyectos y a los efectos que se tienen durante las flores de Bach. Así, yo estuve haciendo este trabajo analizando pólenes del sitio arqueológico, analizando esporas y preguntándole a las poblaciones qué saben de estas plantas, cómo lo utilizan. Y hubo datos desde cocina, ¿no? Que fue por el cual saqué este libro, que tiene recetario y todo, hasta datos medicinales, datos sobre el uso en torno a los pigmentos, textiles o de construcción. Así el mundo de las plantas y el mundo nuestro está interrelacionado. Jamás dejamos de tener ese contacto. El asunto es conocerlo, ¿no? Darlo a conocer, que fue parte del por cual hice esta serie, que es en la cual me baso para hacer este diplomado, que es la herbolaria femenina. Seguí trabajando y construí este otro proyecto, que es el de embarazo, parto y lactancia, en donde los dibujos, ¿no? Una forma de acceder a este conocimiento sea bello, sea amable y realmente nos ayuden a identificar la planta. Esto es ilustración científica y la hago yo también. Entonces he podido integrar muchos conceptos, dando talleres durante muchos años, de cacao, de plantas en específicos, de pigmentos, de producción de plantas para su uso, de trabajos manuales, ¿no? Que implican que las personas puedan utilizarlo de diferentes maneras, ¿no? Como adaptaciones. Hice también un manual de construcción de un filtro solar, de un filtro de agua con CONACYT y la UNAM para que algunas comunidades que tenían una mala relación con la comunidad de arriba, que les tiraba el agua sucia, mejoraran a través de pequeños filtros muy accesibles. Es gratuito, si a alguien le interesa,
se los puedo facilitar con mucho gusto. Este es el objetivo de este proyecto, ¿no? La divulgación, que se hizo con CONACYT, con la Universidad Nacional de México y con Autónoma de México y con la comunidad Mije de Oaxaca, con esa nación. Entonces también hicimos, ¿no? Yo hice la parte de la investigación, de la divulgación, y luego se hizo este texto a través de CONACYT y LUNAM, en donde también buscamos deshidratar los alimentos con luz solar, como en esta línea, ¿no? De hacer autonomía alimentaria. Así ha sido pues todo este conocimiento que yo he buscado, ¿no? Compartir con estas inclinaciones, la sustentabilidad, la ciencia de la biología, la antropología, y pues tratar de abarcar de manera integral hasta la divulgación de estos conocimientos, generando pues estos cursos, talleres que nos permitan, y les puse el de menopausia, no era, que nos permitan estar en contacto con nuestros cuerpos. No solamente tenemos la soya, ahí les va, tenemos muchas más. Tenemos plantas que se utilizaban para efectos que no solo son hormonales, ¿no? Como en el caso de la soya. Nosotros vamos a tener también, para el caso de la menstruación, necesidades específicas, que son las de los efectos antiinflamatorios. Uno de los padecimientos que nos afectan durante la menstruación es la inflamación. Nosotros vamos a sentir cómo nuestro estómago, cómo el vientre, cómo la cabeza se inflaman. Y entonces el uso de plantas desinflamatorias nos va a mejorar la capacidad de ir a algún lado, ¿no? De salir de tu casa. Ajá. El no tratarse las inflamaciones va a llevar a que estos padecimientos que mencionamos, ¿no? La menorrea, la metrorragia, la generación de síndrome de ovario poliquístico o solamente quistes sin llegar a ser un síndrome, los miomas, la infertilidad, pueden ser conducidos por no habernos tratado a tiempo los problemas inflamatorios, los problemas de dolor o la fiebre que se presente durante la menstruación. También vamos a ver en este diplomado que hay veces que hay problemas plaquetarios que hacen que muchas mujeres se descompensen durante su sangrado, y existen plantas para utilizarlos. El hecho de que nosotros entendamos que existen estos problemas plaquetarios puede hacer que nosotros no solamente veamos a las plantas con fe, puede hacer que nosotros no estemos utilizando las plantas adecuadas. El hecho de conocer que existe este padecimiento y que tiene que ver con la cantidad de estas células que estemos produciendo o no, va a ser la gran diferencia en que estas mujeres logren salir adelante y tener una mejor relación con su cuerpo. Tenemos una planta así de sencilla para tratarnos esto, como la manzanilla. Y sí, van a decir, ¿a poco sí esta va a ser la clase, la manzanilla? Sí, ajá. La manzanilla es una planta que se le llama Camomillium nobile, porque según los alemanes, que es de donde nace, donde surge esta planta, donde es nativa, es una planta que se puede usar para todo. Es una planta que nos puede ayudar por sus propiedades digestivas, carminativas, sedantes, tónicas, vasodilatadoras y antiespasmódicas. Se utiliza
como infusión para el alivio del estómago. Y es una planta que nos brinda propiedades para suavizar y emulsionar muchos de eh, de los órganos que están involucrados durante el sangrado menstrual, durante todo el ciclo. Tiene un aceite esencial rico en chamosaleno, bisabolol, dicloroéter cogínico, flavonoides, que van a ser los responsables de mejorar la elasticidad del útero, como el deutelol, el apigenol, el quercetol, y cumarinas como la hernianina, la umbiliferona, un principio amargo y otras sustancias. Todo eso hace que la manzanilla se facilite su flujo, la periodicidad y la cantidad de la menstruación. También es útil para aliviar el dolor menstrual, para evitar los espasmos que se producen durante el síndrome premenstrual. Sus propiedades sedantes hacen que la camomila sea perfecta para tratar de problemas de salud como el insomnio o el nerviosismo. Vamos a tener movimientos del músculo liso a través de contracciones y desprendimientos del tejido del endometrio. Y esta es una planta que va a hacer que esos movimientos sean más suaves y menos violentos. Así, todas aquellas que sufren calambres durante el ciclo menstrual pueden mejorarlo con distintas formas de acceso a la camomila, ¿no? A la manzanilla. Tenemos el super epazote. Esta todas la conocemos, la hemos usado en los frijoles porque es súper desinflamante y los frijoles no se inflaman. La hemos usado en las quesadillas de queso porque el queso es inflamatorio y esta combinación es un antiguo remedio que se convierte en la gastronomía de México, del México central. Se llama Chenopodium ambrosoides y ese es el nombre científico del epazote. Se utilizan las hojas como té para problemas gastrointestinales, en donde estén involucradas las infecciones, parásitos y haya diarrea, flatulencia. Pero en altas dosis puede actuar alterando la contracción de los músculos del cuerpo. Esta puede ser una planta abortiva peligrosa, porque nosotros desde esto que les mencionaba, desde el uso de las plantas, nos encontramos con cantidades, con efectos, y cada una de esas variables va a ser un efecto distinto en los cuerpos. Así, nosotras nos vamos a encontrar con mujeres que pueden llegar a ser afectadas, con mujeres que pueden llegar a ser, que pueden tener daños en sus cuerpos por el uso de esta planta al actuar de manera violenta durante un parto, durante la búsqueda de la interrupción de un embarazo o durante una menstruación. Así, nosotros necesitamos saber que culturalmente esta planta se ha utilizado, pero que requiere características únicas para utilizarse para no causar un deterioro en los cuerpos y afectaciones. Maravilloso le pasa. Todas las plantas, todas nos pueden sanar. En la partería antigua hemos visto que estas plantas han sido parte del acompañamiento de la herramienta para provocar tranquilidad, que es un proceso que se requiere para tener un hijo, que es un proceso que se requiere para poder tener un sangrado adecuado y para que las otras fases del ciclo se produzcan adecuadamente.
Nosotros volteamos a ver la menstruación y el ciclo menstrual como algo que hay que atender, perdón, la menstruación y el sangrado. Pero dentro del ciclo menstrual tenemos otras fases que van a ser la fase de crecimiento, ajá, que se da al mismo tiempo que el sangrado. Y durante esa nosotros nos tenemos que cuidar y alimentar bien para que tengamos un óvulo fuerte y sano. Después vamos a tener otra fase que va a ser una fase de crecimiento en donde seguimos buscando la sanación, el buen producto, ¿no? Y si no los tenemos, cuando llega nuestra ovulación nos descompensamos. Nuestro cuerpo empieza a pedir de otras partes cómo sustituir algo que biológicamente está así diseñado y que a lo largo de los años nos va a permitir fijar adecuadamente la sangre en los huesos. Si nosotros no generamos el suficiente estrógeno durante nuestra ovulación, en la vejez vamos a tener huesos frágiles. Así, cada una de estas etapas debe de ser cuidada con atención, con amor, con otras mujeres y con el conocimiento y recuperación de estos saberes tradicionales bien verificados. Las parteras desempeñaban antiguamente un papel fundamental, ya que la asistencia al parto era visiblemente una responsabilidad femenina, un acompañamiento, un autocuidado, una experiencia. Ellas no solo ayudaban al nacimiento, sino que también ofrecían conceptos sobre el embarazo, consejos durante el embarazo, cuidaban a la madre y al bebé durante el posparto. O sea, era una actividad que se estudiaba, se especializaba y se iba construyendo durante las muchas experiencias de estas mujeres. El parto se llevaba a cabo generalmente en la casa de una mujer, rodeada de la mujer, ¿no? O sea, no iba a un hospital, no iba a la casa de la partera, sino que había también un sentido de pertenencia. Eh, en muchas culturas del mundo, ¿no? Se hacía de esta manera. Las parteras ayudaban a la mujer a tomar posiciones cómodas durante el proceso y aunque no hay posiciones exactas sobre cómo debiera de ser, en algunas culturas se cree que es mejor parir de pie o de cuclillas, lo que facilitaba el proceso. Ahí se utilizaban hierbas, remedios para evitar las complicaciones y se buscaba el bienestar de la madre y el bebé. Se utilizaban plantas como maguey, cacao y agave. Así las parteras, aún en la actualidad, hacen resistencia sobre este conocimiento antiguo y estas formas de acceder a los cuerpos femeninos. En la actualidad, bueno, y para algunas culturas, como en Egipto, se veían como mediadoras sagradas. Se les atribuía el don de la curación y la sabiduría, lo que se les rendía el culto como diosas de la fertilidad. Las parteras egipcias tenían conocimientos de las hierbas tradicionales no solo para el parto, sino también para todo este proceso reproductivo que se debe de cuidar desde la niñez. Aprendían y sabían de masajes, remedios naturales e instrumentos como espéculos o forces que eran útiles en aquel momento. También ayudaban a las mujeres a encontrar poses cómodas durante el parto y con un enfoque holístico que combinaba estos conocimientos prácticos, religiosos y espirituales. Estas mujeres ayudaban a que existiera partos exitosos. Aunque no se sabe de registros detallados, se sabe que las mujeres egipcias eran las principales encargadas del parto, con el apoyo de las parteras, que generalmente eran mujeres experimentadas, para ayudar a este proceso. También en Grecia existían estas mujeres dedicadas a la salud femenina, que se llamaban mayes y eran figuras respetadas dentro de la sociedad. Se dedicaban a la práctica del parto y a los cuidados postnatales.
así como estas complicaciones de las mujeres durante los sangrados. El estudio de plantas implica que exista el conocimiento de cada una de ellas. Implica que exista el conocimiento de las sustancias y el efecto que hacen sobre nuestros cuerpos. El estudio de plantas implica mucha observación, mucha memoria y mucha práctica constante de qué es lo que está haciendo esa planta en ese cuerpo. Así, en este diplomado lo que buscamos es aprender el acompañamiento con el conocimiento del sistema endocrino. ¿Qué es lo que está pasando en los cuerpos a nivel hormonal? ¿Qué está pasando en los cuerpos en su piel? ¿Qué está pasando en los cuerpos durante el crecimiento? ¿Qué está pasando en los huesos? ¿Qué está pasando en la nutrición? Y así utilizamos no solo las plantas, sino rituales, preparaciones manuales para unificar conocimientos holísticos y de sanación para una adecuada gestión menstrual. Este diplomado va a durar 6 meses y está enfocado a las terapias menstruales y el uso de la herbolaria. También vamos a hacer ejercicios físicos y a tocar ciertas zonas, ciertos puntos que a través de la digitopuntura nos permiten liberar ciertas padecimientos, dolores, acciones, ¿no? Como la ansiedad o el estrés, que sí están diagnosticados y que sí están relacionados a los padecimientos durante los ciclos menstruales. El objetivo, lo que buscamos es proporcionar un conocimiento profundo sobre el ciclo menstrual. Todas estas educadoras menstruales, todas estas enfermeras, todas estas médicas, todas estas psicólogas, todas estas terapeutas, todas estas mujeres que quieran acompañar a adolescentes, adultas, durante sus ciclos menstruales, van a aprender diferentes rituales, ceremonias, técnicas y prácticas alternativas que vinculan estos usos, la herbolaria, la ciencia, la gestión, para mejorar la salud visiblemente, ¿no? Y a nivel educativo, entender adecuadamente qué es lo que pasa durante el ciclo menstrual. Vamos a tener vamos a ver teoría durante todo nuestro curso, vamos a ver práctica y vamos a hacer algunos talleres de ejercicio. La teoría del módulo 1 es sobre conocimiento menstrual y vamos a ver las 4 fases que son las hormonas que los involucran, sus funciones. Vamos a ver el sistema endocrino asociado al ciclo menstrual. Vamos a ver la conexión entre las emociones y los cambios hormonales. Vamos a elaborar un calendario con técnicas de autoconocimiento y seguimiento del ciclo menstrual. Vamos a ver una introducción a los aceites esenciales y a estas plantas que tienen un efecto a nivel hormonal, que cambian la cantidad, la calidad y el uso de las hormonas o que interfieren en su producción, como esto que les mencionaba, ¿no? En la soya. Muchas mujeres que padecen enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, quitándoles de su dieta la soya, podrían mejorar visiblemente. Vamos a ver en el módulo 2 el ciclo menstrual y sus alteraciones comunes, cómo se caracterizan y cuáles son. Así, si tú te dedicas a la educación de mujeres, debes de conocer y no confundirte con los distintos padecimientos. Como les decía, hay mucha fe en la sanación y en los conocimientos holísticos. Son hermosos porque funcionan de una manera suave, porque permiten acercarte a el reconocer qué es lo que te está pasando.
pero definitivamente nosotros tenemos que tener muy clara la diferencia entre una menorrea, la ausencia de menstruación, o un exceso, y de dónde vienen, y qué está ocurriendo en el cuerpo cuando pasa esto, qué es lo que les va a doler, cuál es esta clasificación que ya existe sobre estas diferentes padecimientos. Vamos a ver los factores que afectan el ciclo menstrual, como la alimentación, el estrés o el tipo de ejercicio que hace, dieta y nutrición para la salud menstrual, alimentos que apoyan el equilibrio hormonal y menstrual, y prácticas como el estudio de plantas medicinales para tratar estos trastornos, preparación de infusiones, extractos. Vamos a ver en el módulo 3 el síndrome de ovario poliquístico y su manejo natural. Causas, síntomas, cómo es que ustedes pueden reconocer que esta persona sí lo tiene. Si le crece o no vello, cómo se ve a ciertas edades y a otras no. ¿Cómo va a afectar eso el equilibrio hormonal y cómo va a afectar a otras etapas? ¿Cómo podemos reeducarnos a través de dietas, el uso de plantas y ejercicios para que este comportamiento del cuerpo cambie? Vamos a hacer algunas preparaciones y remedios herbales específicos. Vamos a hacer ejercicios en el módulo 2 y en el módulo 3, para que ustedes puedan activar ciertas áreas que cambian mucho la respuesta. Vamos a ver el módulo 4, que son rituales menstruales y conexión con la luna. Nosotros vamos a ver que la relación entre la menstruación y las fases lunares se van a dar desde la antigüedad, y que existen rituales que yo he encontrado algunos y los he rescatado para utilizarlos durante esta manera de acercarnos al cuerpo, ¿no? Que existen comunidades en donde hay ritos de paso, tabús y mitologías en torno al sangrado femenino, y bueno, pues traerlos al presente siempre ayuda a tener un gran símbolo, ¿no? Vamos a ver la menstruación como este concepto que quiero que todas compartamos, ¿no? Que es una renovación. Vamos a tener rituales, creación de rituales menstruales, personales y preparación de los espacios, ¿no? Para hacerlo adecuadamente. Vamos a tener otro módulo que es la gestión de la menstruación, y vamos a conocer paso a paso cómo se comporta una toalla, una copa, las toallas sintéticas, los tampones, pros y contras dentro del cuerpo, técnicas de relajación y respiración para el manejo del estrés, ejercicios de meditación y respiración enfocadas al bienestar menstrual, el uso de cristales y piedras que se utilizan también durante la gestión, respiración ovárica, y vamos a tener estrategias de autocuidado emocional, vamos a tener círculos de mujeres, vamos a tener estrategias de journaling para cada fase del ciclo, técnicas de sanación energética como el huevo yoni, sanación del útero, sanación de meditación y visualización, y pues esta conexión del ciclo menstrual y el cuerpo energético. En el anterior, que es gestión, también vamos a ver asuntos de leyes, asuntos de legalización y de derechos en torno a la menstruación. Aquí en vamos a también a añadir unas sesiones que son de las últimas menstruaciones, de las previas a la menopausia, ya que tengo otro diplomado que es de menopausia, pero sigue siendo menstruación. Así que también necesitamos reconocer qué es lo que pasa durante esa fase. Y bueno, pues este diplomado dura 6 meses, y cada mes vamos viendo 4 sesiones en las que vamos viendo todos estos aspectos. Este diplomado proporciona herramientas tanto teóricas como prácticas para mujeres que buscan acompañar a otras mujeres en todas las etapas de su ciclo menstrual y su salud reproductiva.
Utilizamos conocimientos ancestrales, herbolaria y terapia energética para liberar el cuerpo del sangrado de lo negativo y respetar el agradecimiento al cuerpo y al sagrado. Tenemos para poder asistir, para aprobar el diplomado, que entregar cuestionarios por módulo. Esta es una clase. Ajá, entonces ustedes, si no vienen a la clase como hoy de manera presencial, ¿no? A una clase que se imparte vía Zoom, van a verlo en la clase grabada. La clase grabada va a durar un mes grabada, un mes disponible, para que si ustedes nunca tienen tiempo, se hagan sus 2 horas durante ese mes para tenerlo y poder responder las preguntas a su cuestionario que yo les voy a proporcionar cada mes. Al final deben de haber entregado 6 cuestionarios. Son cuestionarios pequeños, ¿eh? O sea, se busca que ustedes no se estresen y no tengan una actividad extracurricular que las angustie, sino que tengan una actividad extracurricular que sí les dé efectos y beneficios. Y para eso también implica un compromiso, ¿no? Que es leer, que es estar, que es que sea más o menos fácil que tú, si alguien te pregunta, ¿qué es amenorrea? Tú digas, es la ausencia de menstruación. Igual se te olvida, igual a mí, ¿no? O sea, muchas veces, pero que lo tengas claro. Ajá, puede ser que se te haya olvidado como, ¿qué? ¿Qué? Ajá, pues puedes estar dispersa, pero el concepto sí debe de ya existir porque tomaste este diplomado. Para ti debe de existir el concepto de que la menstruación es un fenómeno del cuerpo, un mecanismo en donde se está formando un óvulo nuevo. Y todos estos conceptos que sí van a hacer también un cambio en tu percepción de tu propio cuerpo. Al final, aquí tenemos un bonito diploma de una alumna estrella que le tapamos el rostro y el nombre, pero que yo quería que ustedes supieran que al final vamos a tener un diploma, un certificado, un reconocimiento con valor curricular, en donde ustedes van a tener 48 horas de asistencia a este diplomado de herbolaria femenina. Los diplomas que tienen valor curricular significa que es algo que tú ya acumulaste, que es un conocimiento adquirido. Y existen diferentes instituciones donde tú puedes estudiar. En este caso, este diplomado lo imparto yo en este proyecto que se llama El Ingenio, Arte y Ecología, que es un proyecto que tengo desde hace muchos años, en donde he impartido muchas clases. Y la verificación de que estudiaste conmigo es esta. Es un QR que nos va a llevar a esta página. Aquí lo voy a abrir. Déjenme, les comparto esta que se acaba de abrir. Aquí es una página de mis proyectos donde yo, pues, ¿cómo se llama esto? Pues doy fe, ¿no? De que formé a estas personas y aquí se ven los nombres de las personas que han estudiado mis diplomados, que son salud natural, herbolaria femenina y acompañamiento menstrual, y que próximamente voy a estar impartiendo el de menopausia. Así, ustedes van a tener este reconocimiento en donde han compartido esta información, ¿no? Donde han visto. Tiene un costo, el costo es de 300 la inscripción y de 1,200 por módulo mensual. Se ven 4 clases por módulo y estas clases implican seguimiento, un grupo de WhatsApp en donde tengo a todas las inscritas y están preguntando sus dudas de la semana, las que estuvieron presencial o las que lo están viendo.
Este curso, les digo, son en total 7,500, va a ser su inversión de todo el diplomado. Es un diplomado bien hecho, en donde ustedes van a aprender y se van a formar como terapeutas de la menstruación. Hay un pago con descuento si ustedes pagan el total, que serían 6,300. Así se ahorran una mensualidad. Lo pueden pagar por depósito, transferencia, y también tengo pagos a meses sin intereses en Mercado Pago. Este es el link, y todas aquellas interesadas pues van a hacer ese pago a través de ese medio. Y este es el diplomado que les ofrezco con mucho amor, con muchas ganas de compartir. Y si hay preguntas, si hay comentarios, este es un momento para que podamos, les pueda dejar, pues satisfechas esas dudas. Entonces, adelante, quien tenga algo que necesite aclarar durante esta clase y de cómo va a impartirse el diplomado, este es un momento, por favor. Bueno, pues estamos por terminar la clase, y en caso de que no tengan preguntas, así de manera inmediata, pueden hacerlo en los chats. Y la clase la vamos a iniciar el 26 de marzo, este jueves que viene. Eh, Necesitamos cumplir un número mínimo de alumnas. Hay para que este diplomado tenga continuidad, tenga firmeza. Ajá. Entonces, el 26, las clases van a ser los jueves de 7 a 9 de la noche, y se van a dar de esta misma manera que estoy dando clase. Este es mi estilo de enseñanza, ¿no? Me ayudo de las diapositivas para tener como un flujo de la clase y un objetivo que no se pierda. También vamos a hacer actividades manuales, algunas las grabo previamente para que se vea muy bien, y otras las estoy haciendo en el momento. Así, lo que busco en este diplomado es que tengan todas las herramientas para desarrollarse en el acompañamiento, la terapia y el coacheo de la menstruación. Es un gusto compartir. En los grupos les voy a compartir la grabación de la clase, y pues estoy abierta a sus comentarios, dudas. Ahí nos vemos. Gracias. Ah, tal vez sí querían hablar y yo no les reactivé a nadie el audio. No lo sé. También puede ser eso. Álcenme la mano o algo, si es que lo necesitaban, y si no, pues ya. Nos vemos en las preguntas en los chats. Pasen bonita noche.